Hola, hola. Adivina qué encontré en el tapete de la entrada del edificio. ¿Qué cosa? Es una carta de los altos mandos de historia. Altos mandos, Tal parece que tenemos un nuevo trabajo. ¿Qué? ¿Cómo que trabajo? Si apenas terminamos con el reporte de ayer. ¿Conoces nuestro lema? Siempre hay trabajo. Pero... ¿Pero qué? Nada. Ay, México. Un país lleno de diversidades, historias y culturas. Con una buena independencia y un gobierno soberano que impulsa la libertad y el derecho a todos. O eso diría si estuviera en otra dimensión. Muy buenas a todos, pequeños espectadores. Soy Nayeli, pero por el momento se me dirá L para más comodidad. Con mi pequeño equipo venimos a informar acerca de las artes y literaturas en México. Y como ya vieron en el inicio, tenemos a Ristar o Yusef para los amigos. ¿Qué onda, mis espectadores fantasmas? ¿Cómo les va? Jade o la chica furra para algunos. Es un placer conocerlos. Y por último tenemos a Ian o el chico depresivo. Hola. Y entre todos explicaremos este extenso tema y lo dividiremos en dos términos. ¿Están listos? Pues no me interesa. México es rico en muchas cosas, ya sea por su cultura, gastronomía, fauna y flora, y su problemática e historia. Pero hay una que destaca, y son las artes. Es por eso que con mi compañero hablaremos acerca de las artes en México y cómo fue su desarrollo a lo largo de la historia. Pero antes hay que hablar de qué son las artes. Bueno, las artes son una actividad en la que el ser humano recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en forma bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Las artes se pueden representar en muchas formas y colores, e incluso sabores, pero siempre están hechas por un segundo o tercero dado mensaje o imponiendo alguna moda. Y antes de iniciar con el tema, damos un poco de contexto de la época en la que se está desarrollando todo esto. Durante este periodo de tiempo, la despolitización de las masas es lo que todos pensamos. Un caos nacional por políticos que no sabían ni cómo hacer una suma sin saber cuánto es 2 más 2. Y aparte del tremendo caos que estaban haciendo, también estaba el tema de los extranjeros y la industria, y de las manifestaciones en busca de que se escucharan las voces de los mexicanos, cosa que a México le valió un pepinillo y les ocultó con logros y demás cosas para aparentar que todo estaba bien en su independencia. Apenas había un ambiente libre y social para el pueblo, lo que causó que los adolescentes de la época no supieran comunicarse o socializar de manera sana o normal en los adolescentes. Cosa que en sí volvió a pasar en 2020, pero no nos afectó tanto como en ese entonces. Con el contexto dado, podemos empezar con el primer punto del tema. Uno de los primeros movimientos más destacables fue el de la generación de la ruptura, que comenzó en los años 1950 y 1960. El movimiento de la ruptura surge en la década de los años 50 en México y aglutinaba a un grupo de artistas mexicanos y extranjeros radicados en nuestro país, quienes reaccionaron contra lo que representaba el muralismo mexicano, señalado por la maestra Vianey Bautista Díaz, coordinadora del área de colecciones del Museo UPAEP. Es gracias a esta generación que la pintura mural deja de ser representativa, y aunque los primeros pintores no ofrecían verdaderas salidas, fueron el inicio de una lucha contra el muralismo. En los años 60, la polémica no era más que una hormiguita que pasaba en cabeza buscando que le tomen atención, ya que tuvo mucha más enganche las nuevas oportunidades de viajar y conocer más sobre diferentes lugares. Esta generación se contagió de las vanguardias europeas y buscaba a un México fuera del proceso, es decir, un México más abierto a sus ideas, que a decir verdad no fueron tan malitas. Las generaciones más jóvenes apoyaban una renovación no solo porque los convencía, sino porque los necesitaban. Necesitaban un poco de color y emoción en su vida, solo un poco.
La década de 1970 inició influenciada por el movimiento conocido como la onda, una continuación del rock, folclore latinoamericano y la protesta social contra el gobierno, siendo que a los seguidores de este se les llamaba hippies. Por su similitud con el movimiento hippie y honderos, también fue una época de diversificación de la cultura musical, como Juan Gabriel y José José, que iniciaron su carrera y dieron gran impulso al género de la balada romántica. La música grupera, originada en el norte del país, que se empezó a expandir, siendo de los Tigres del Norte su referencia musical. La música ranchera, que gracias al éxito de Vicente Fernández y su capacidad de ubicar tanto en ciudad como en campo las temáticas de sus canciones, hasta que a las finales de los 70 surgiría siendo cierto género que se había mantenido en la sombra. A finales de los 70, la generación de los grupos conformados por poetas, fotógrafos, escultores y pintores que buscaban trasladar el arte a la vida cotidiana. Lo que culminó estos grupos fue la convocatoria de Helen Escobedo, directora del Museo Universitario de Ciencias MUCA. Esto dio inicio a los grupos y colectivos artísticos como el Colectivo Germinal, fotógrafos independientes Popeye y la Compañía Marcó y el No Grupo, que estaban convencidos de haber encontrado la clave para producir obras de gran tamaño gracias a los trabajos colectivos. En la década de los 80, la pelea contra el constante rol de la mujer en México y la construcción de imagen femenina en los medios de comunicación era un tabú en la nación, pues se tenía pensado que estas incitaban temáticas incorrectas hacia la política. Fue que en 1987, José María Tovarrubias encontró un espacio en el Museo Universitario del Chopo donde se podía poner las prácticas de diferencia, logrando que numerosos artistas se unieran en este movimiento, como Julio Gala y Namubé Senil. Como ya se sabe, la vida mexicana sufrió transformaciones culturales a partir de los años 60, en el cual la música no se salvó y lo popular pasó a ser todo aquello que se asociaba a los grupos trabajadores urbanos. Como consecuencia, se dio la ruptura de la escena musical construida a partir de la revolución y fortalecida durante el carterismo, con temas con una clara urbanización rural y cuyo intérprete por excelencia era el mariachi. O sea que toda nuestra música era representada por mariachi porque estereotipos. Tras esto, la música popular fue uno de los grandes golpes que tuvo mucha aceptación por el público, sin la necesidad de que éste cuente con conocimientos musicales especiales o establecidos en el centro de estudio. Esta cultura musical tuvo la oportunidad de expandirse en el mundo y ser reconocido por muchos, siendo la mayoría de grupos urbanos que aceptaban esto llegaban a identificarse con ellas. A finales de la década de los 50, el rock empezó a difundirse e hizo una evidente brecha nacional y cultural muy marcada. Tenía una gran aceptación por los jóvenes, pero una negación ligera a los adultos, pero le dejaba pasar por ser una música bailable. Para los jóvenes, la irrupción de un nuevo género fue el motivo de nuevos grupos culturales referentes a los de Estados Unidos, convirtiéndose de igual forma en una vía para desafiar la autoridad patriarcal, y ya sea por los bailes o por sus letras directamente que identificaran a los jóvenes. Pero no todo es para siempre, pues el PRI creía que dar régimen a este nuevo género musical ponía en riesgo los principios nacionales mexicanos debido a la influencia de los Estados Unidos. Así que tanto el gobierno como algunos del pueblo buscaron impedir que el rock continuaba prosperando entre los medios de comunicación para no corromper lo tradicional. Tras el cambio generado por el rock, obligó a muchas compañías discográficas a empezar a crear sus propias versiones de la música de moda, en donde se adoptaron letras en inglés para que fueran menos agresivas para el sistema sociocultural mexicano. Mientras esto sucedía, iniciaron la promoción de unos nuevos géneros musicales, más lento, menos bailable y cuyas letras se enfocaban en lo romántico.
El cine fue uno de los que usó aprovecho para fundir la balada y los temas menos sensibles para el gobierno y la sociedad adulta. Gracias a esto, el rock fue quedando en plan bajo y poco apreciable para la mayoría. La década de 1970 inició influenciada por el movimiento conocido como la onda, una continuación del rock, folclore latinoamericano y la protesta social contra el gobierno, siendo que a los seguidores de este se les llamaba hippies. Por su similitud con el movimiento hippie y honderos, también fue una época de diversificación de la cultura musical, como Juan Gabriel y José José, que iniciaron su carrera y dieron gran impulso al género de la balada romántica. La música grupera, originada en el norte del país, que se empezó a expandir, siendo de los Tigres del Norte su referencia musical. La música ranchera, que gracias al éxito de Vicente Fernández y su capacidad de ubicar tanto en ciudad como en campo las temáticas de sus canciones, hasta que a las finales de los 70 surgiría siendo cierto género que se había mantenido en las sombras. Como se dijo antes, durante los finales de los 70, los grupos de rock habían perdido presencia en la escena musical debido a las temáticas de sus canciones eran los intereses contrarios de los grupos poderosos. Bastó unos cuantos años para que recuperaran su fama en los años 80 debido a la crisis social y económica vivida por el país, en el cual la juventud encontró un nuevo ritmo y temática que les permitían mostrarse críticos ante el sistema. Pero aquí hagamos una pregunta. ¿Qué pasó con el resto de los géneros musicales? Sí, el rock volvió a renacer y fue el gusto de los jóvenes y algunos adultos, pero ¿y el resto de los géneros? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, esto se puede explicar de forma rápida y fácil. Las baladas, la música tropical, las rancheras y los boleros siguen siendo parte del gusto popular. También se dio la aparición de ritmos que intentaron crear una identidad particular a partir de la influencia del punk, el new wave y el pop. Este último se volvió particularmente famoso con la aparición de bandas como Timbiriche y Magneto. Para concluir este tema, hablemos acerca de las artes en la actualidad. En sí, los géneros musicales aún siguen presentes en nuestro alrededor, sobre todo el pop, quienes en la década de los 90 fue un rotundo éxito para los jóvenes por sus melodías frescas y sonidos electrónicos, aparte de ser representado por grupos juveniles o solistas que en su mayoría eran atractivos o estéticos. Sin embargo, el éxito que tuvieron muchos de los géneros mencionados provocó que se ampliara el espectro de lo popular y la aparición del internet cambió por completo la manera de escuchar música, pues ya no se dependería de una estación o televisora, sino que permite acceder de manera inmediata a un gran acervo de musical. Hola gentecita de YouTube. Por si no lo recuerdan, yo soy Jade y él es mi pareja. Soy Ian, mucho gusto. Y hoy estamos aquí para explicarles sobre el tema de la literatura en nuestro loco país lleno de conflictos políticos y sociales. La literatura ha sido uno de los medios más sencillos para descubrir algún hecho o explicar algún tema. De paso para crear historias o expresar un sentimiento a algo o a alguien. Por eso esto es tan importante, no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Pero hoy solo hablaremos de lo que pasó aquí en México, porque si no, este sería un video muy largo. Pero, antes de seguir, vamos a copiar lo que hicieron los otros dos. ¿Qué es la literatura? La literatura es una de las bellas artes y una de las más antiguas de forma de expresión artística, que emplea como medio de expresión el lenguaje oral y escrito. Utiliza las mismas palabras como herramienta para su construcción, percibe la belleza, la reflexión, etc. Esto empezó a mitad del siglo XX con la modernización del país, aislada de la vida occidental y arraigada en modos tradicionales en un país industrial y urbano.
Al tener un crecimiento rápido a partir de los años 30, provocó que esto se volviera un tema interesante para los escritores que vivieron y estudiaron en esos lares, mostrándose interesados por las problemáticas y casos que sucedían a su alrededor. Las novelistas que iniciaron en este periodo cierran el mundo mexicanista, indígena y rural, para dirigir su mirada a los espacios urbanos, siendo su mueca o tema para sus escritos. Sí, hablemos de quien empezó todo el cambio en la literatura, Juan Rulfo. Fue un hombre que creó los libros llamados Llanto en llamas y Pedro Parán. Estos dos libros demostraban cómo el México rural era visto desde el interior de los pueblos aislados y que están sumidos en su propia miseria, condenada en su hambre y tristeza. Siendo esta, la obra de Rulfo fue contradicción de la adaptación de México rural. La revolución pretendía liberar al campesino de la explotación, pero la obra de Rulfo mostraba que, a pesar de las promesas, poco cambio había. Sin embargo, lo más notable de esto, en la distancia, era el respeto de Rulfo a la tradicional literatura rural, pues este logró desidealizarlo y darle el sentido al realismo, que otros autores aún no podían o no quisieron descubrir. Otro caso de transformación fue la de Carlos Fuentes, y el impulso más moderno y ambicioso que recibió la narrativa mexicana en este periodo. Él aprovechaba el patrimonio nacionalista para recurrir los textos y así dotarlos de la nueva cultura cosmopolítica e industrial. El siguiente caso es el de Octavio Paz con la poesía, pues este ha sido una de las más difíciles de marcar en las corrientes literarias, y esto es lo que se le han dado la grandeza y el reconocimiento internacional. Así, su mayor logro fue la exploración de casi todos los estilos poéticos, con tal de encontrar lo que para él era la belleza en las palabras. Después de la presión social presente en sus primeros libros, comenzó a tratar temas de raíz existencial, como la soledad y la incomunicación, por lo cual fue criticado por autores de la época que no lo consideraban crítico con el sistema y le atribuían una posición partidaria. Esto ya es lo último. La generación Onda fue creada por Margot Glantz en 1971. Este término es utilizado para definir aquellas literaturas mexicanas escritas por los jóvenes nacidos en México entre el año 1938 y 1951. Quien le dio los intereses a los jóvenes de la narrativa mexicana fue Gustavo Sáenz en el año 1965. En conclusión, la literatura y las artes fueron un gran factor importante para la cultura que soy, ya que sin ella posiblemente no tendríamos todos estos géneros musicales que nos encantarían. Y jamás podrían saber cómo escribir bien un poema o cómo usar una narrativa. El rock fue un peligro, según para la nacionalidad. Y se burlaron de un hombre que logró hacer oficial casi todos los días de poesía. Y al fin terminamos. No olviden de suscribirse, darnos dislike y comentar lo poco que es este video. En la descripción dejaremos las fuentes biográficas de donde encontramos toda esta información. ¡Nos vemos!